Domingo 13 de junio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, cuando bajamos de la superficialidad y dispersión de nuestra sociedad, cuando dejamos a un lado la frivolidad y el consumismo, y nos tomamos en serio nuestra vida y la realidad que nos rodea, pueden surgir muchas preguntas como: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente sufriendo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde está el reino de Dios que Jesús trajo y anunció? ¿Qué sentido tiene que yo sea bueno si el mundo no cambia y va de mal en peor? Y tantas otras preguntas que es bueno que nos hagamos y que las reflexionemos. La palabra de Dios nos responde hoy, y lo primero que hace es invitarnos a ver nuestra vida y nuestra realidad desde una mirada de fe. Y esto es lo que más necesitamos. Si no, terminamos echándole la culpa a Dios, peleándonos infantilmente con Él, y dejamos de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Las dos parábolas del Evangelio de hoy son narradas por Jesús ante la sensación de la gente en general y de los discípulos en particular, de que su misión no responde a las expectativas judías que se tenían con respecto a la llegada del reino. Una decepción ante la lentitud, la pobreza de medios y la pequeñez o discreción de los resultados obtenidos hasta el momento, como también reflejaría la sensación de desánimo de las primeras comunidades, una vez que Jesús ya no está físicamente con ellas. Ante el anuncio de Jesús de que el reino de Dios ya había llegado, y al hablar de él con tanta frecuencia, pues era el centro de su mensaje y era de lo que más hablaba, la pregunta que se harían sus oyentes es: ¿y dónde está ese reino? Es lo mismo que también nosotros podríamos preguntarnos. Desde la fe nos damos cuenta que el reino no es algo espectacular, grandioso, que cae del cielo. No, con el reino de Dios sucede como le sucede a un hombre que echa semilla en tierra. El sembrador hombre podría ser el mismo Jesús, tal como se presenta en otras parábolas, pero también cualquiera de los discípulos empeñados en continuar la misión de Jesús. Lo primero que se señala es que se echa semilla en la tierra. El ser humano está hecho de tierra, de buena tierra, y ha recibido múltiples semillas. Dios nos ha sembrado, no solo una vez, sino muchas, como hacen todos los sembradores. Las semillas nos hablan de vida. Hay muchas semillas de vida ya plantadas en usted y en mí,
y otras que irán llegando y que darán fruto. Lo primero entonces es sembrar. Así que lo primero que han de saber los discípulos de Jesús es que su tarea principal es sembrar, no cosechar. No deben vivir pendientes de los resultados. No tienen que andar preocupados por la eficacia ni el éxito inmediato. Su atención se centrará en sembrar bien el Evangelio. Los colaboradores de Jesús han de ser sembradores, nada más. El resto lo hará Dios. Por eso las dos parábolas nos hablan de germinar, del crecimiento lento desde lo pequeño. Ocurre algo que podríamos llamar misterioso, como ocurre también con la parábola de la levadura, que poco a poco impregna la masa. Eso quiere decir que está germinando, que Dios está actuando y que desde eso pequeño e insignificante se alcanzarán grandes cosas. Por tanto, después de sembrar, necesitamos tener esperanza y paciencia. Probablemente lo más duro y necesario de un agricultor sea la esperanza. Cuando se siembra es porque se espera la cosecha. Nadie siembra por sembrar, para pasar el rato. Se siembra para crear vida. Toda siembra supone que hay que saber esperar, esperanza, con calma y paciencia. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo, donde nosotros nunca iremos. En momentos cruciales de la vida, Dios puede pedirnos opciones y decisiones drásticas o difíciles. Pero lo más frecuente es que nos pida la siembra de pequeños gestos, un detalle de cordialidad hacia quien vive deprimido, una sonrisa acogedora a quien está solo, un gesto de simpatía o solidaridad hacia quien se siente abandonado o necesitado, la colaboración con un movimiento o grupo humanitario, una cariñosa llamada de teléfono, una alabanza oportuna, una palabra de estímulo. Cuando nacen de lo hondo del corazón, son semillas del reino que pueden dar mucho fruto, pueden producir estímulo, amistad, fe. Con pequeños esfuerzos se pueden hacer grandes cosas. El reino de Dios no necesita medios espectaculares, sino servidores, sembradores pobres e incondicionales. Que Dios les bendiga y les proteja.